Gracias, queridos hermanos, por ayudarnos en la alabanza. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en su verso 35. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 35. Esta mañana, si el Señor quiere, estaremos viendo, concluyendo más bien, la sección aquí de los versículos 35 al 51, la sección que nos muestra los eventos preparativos para el ministerio público de Cristo. Y lo que veremos en esta sección son los testimonios entonces de dos discípulos de Juan el Bautista en su encuentro con Jesús, el Cordero de Dios. Por esta razón hemos titulado el mensaje, el testimonio de los primeros discípulos de Cristo y su fiel seguimiento. Y ese es nuestro tema para esta mañana entonces. Esta es la segunda parte de la sección que empezamos la semana pasada con el testimonio de Juan en los versículos 29 al 34. Pero veamos entonces aquí esta mañana los versículos 35 al 51. Quiero que lea ahí conmigo en Juan, capítulo 1, de los versículos 35 al 51. Dice así el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar dos de sus discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Y fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y que habían seguido a Jesús, y éste halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Por favor, oren conmigo. Señor, venimos ahora rogándote ante ti de que tu asistencia, de que tú nos des ojos para poder ver las verdades en tu palabra. Y decimos ello porque no solo queremos un entendimiento intelectual, lógico, racional, sino todo ello es involucrado, ¿cierto? Pero queremos, Señor, de contemplar la hermosura de Cristo en estos pasajes y poder entonces nosotros dar testimonio aún con nuestras vidas a quienes no conocen de Cristo en nuestra evangelización, y que seamos movidos a querer hacer lo mismo, a dar testimonio de Cristo también. Esas cosas rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, alguien estuvo en lo correcto en decir de que uno de los medios principales
que Dios usa para traer a otras personas a salvación, arrepentimiento y fe, es el testimonio que ellos dan a otros. Y a lo largo de la historia Dios ha obrado de manera poderosa, incluso a través del anuncio sencillo pero genuino, veraz, de hombres y mujeres que han conocido personalmente a Cristo, que han testificado de la gracia de Dios en sus propias vidas, y otros han llegado al entendimiento de Cristo por medio de sus testimonios. Y esto es precisamente lo que vemos acá en los versículos finales del primer capítulo del Evangelio de Juan. Vemos el testimonio de varios de los primeros discípulos de Jesús. Y con ello también nos muestra a nosotros, hermanos, escucha esto, nos muestra un ejemplo del tipo de evangelización y de discipulado que Dios bendice. Nos muestra un ejemplo para usted y a mí, al creyente, del tipo de evangelización y discipulado del cual Dios bendice. Y por ello aquí en los versículos 35 al 51 encontramos dos escenas que resaltan cuatro testimonios cruciales. Dos escenas que resaltan cuatro testimonios cruciales. En la primera escena vemos a Andrés y a Pedro, y lo vemos ahí de los versículos 35 al 42. Y la segunda la veremos ahí en los testimonios de Felipe y Natanael, los versículos 43 al 51. Me gustaría entonces que comencemos viendo el contexto de nuestro pasaje antes de pasar a nuestro primer punto, entonces, a la primera escena donde vemos testimonios cruciales de Andrés y Pedro. Desde el versículo 19, Juan el Bautista ha estado dando testimonio acerca de Jesús, afirmando de que Jesús es el Cristo. Eso es lo que ha estado anunciando Juan. Jesús es el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hasta este punto entonces Juan ha testificado en dos distintas ocasiones. Si usted recordará, en dos distintas ocasiones Juan ha estado dando testimonio de que Jesús de Nazaret es el Cristo que habría de venir, y lo ha hecho frente a diferentes personas, diferentes grupos de personas, incluyendo un grupo de sacerdotes y levitas enviados por los fariseos para interrogarlo acerca de que si él era el Cristo que habría de venir, si Juan el Bautista era el Cristo. Eso es lo que está sucediendo, y todos estos detalles lo podemos ver ahí en los versículos 19 al 34. Pero ahora vemos entonces una tercera ocasión en la que Juan el Bautista entonces vuelve a dar testimonio acerca del Cristo, de Cristo al verlo pasar. Juan ve a Cristo pasar nuevamente en otro día nuevo, en otra ocasión, y da testimonio ahora de él también. Pero esta vez quienes escuchan su testimonio son dos de sus discípulos, dos de los propios discípulos de Juan. Dos de sus discípulos. Y uno de ellos, como lo vemos ahí en el versículo 40, es Andrés, y lo vamos a ver más adelante ahí. El otro discípulo no se menciona, pero lo más seguro es de que haya sido el apóstol Juan mismo quien estaba escribiendo el Evangelio. Es lo más seguro, no se menciona nuevamente, pero es lo más seguro que pudiese estar ocurriendo. Y ahora entonces, lo que vemos es de que en los versículos 35 al 42 es la descripción de cómo al escuchar el testimonio, estos dos discípulos al escuchar el testimonio de Juan acerca de Cristo, comienzan a seguir a Jesús para querer escuchar su enseñanza y eventualmente llegar a ser sus discípulos. Es aquí entonces donde encontramos los testimonios de Andrés y Pedro y vemos la forma en la que ellos escuchan entonces la verdad acerca de Cristo. Todo comienza entonces al ellos escuchar el testimonio que Juan da acerca de Cristo. Pero también vea entonces usted la manera en la que ellos van a responder. Vean la manera en la que ellos van a responder ante el testimonio que escuchan de Juan. Y aquí vemos entonces un ejemplo del tipo de evangelización y discipulado que Dios bendice. Lo primero que vemos en el versículo 36 es el testimonio de Juan el Bautista, como ya lo hemos dicho. Él está dando testimonio acerca de Jesús y estos dos discípulos de él lo escuchan. Pero lo que vemos en el testimonio de Juan entonces, recuerde, ¿qué era lo que estaba Juan hablando cuando él decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado?
del mundo. Recuerde que con esa declaración, con ese testimonio que está dando Juan quiere que vean a Cristo como el Redentor del pecador. Juan quiere que sus oyentes vean a Cristo como el Redentor del pecador. Cristo era y sigue siendo el único medio por el cual el pecador puede ser justificado delante de Dios. No hay ningún otro sacrificio, ninguna obra de caridad que pueda lidiar con su pecado. Nada puede justificar al pecador ante Dios más que únicamente la obra perfecta que Cristo llevado a cabo en su muerte y resurrección. No hay salvación fuera de Cristo, es la idea que está dando a conocer aquí Juan en su testimonio. Únicamente en Cristo hay redención y salvación, vida eterna. No se sorprende entonces que este es lo que Juan el Bautista ha estado enfatizando con este testimonio. Es un ejemplo claro entonces de lo que se trataba, lo que predicaba el ministerio de Juan. Lo que Juan estaba entonces haciendo es querer exaltar, querer identificar por una parte a Jesús de Nazaret como el Cordero de Dios y luego que todos le vieran, le reconocieran por lo que realmente Cristo es. Y como alguien dijo acá cuando Juan hacía esto, y sus discípulos escuchar entonces este testimonio que él estaba dando de Cristo, al hacer ello, Juan estaba dando un ejemplo claro de lo que trataba el testimonio acerca de Jesús, pero también de la efectividad de su ministerio al preparar el camino para Cristo. ¿Y para qué más? Para guiar a pecadores hacia Él. Y de cierta manera eso es lo que pasa, lo que ocurre con los discípulos al escuchar el testimonio que ha estado diciendo Juan. Y ese testimonio fue lo que llevó a los discípulos de Juan el Bautista ahora a querer escuchar lo que Cristo ahora tenía que decir mismo. Ya no querían escucharlo únicamente del testimonio de Juan, ahora querían escuchar ellos mismos a Jesús. Y eso toma sentidos que quisieran hacerlo. Hermanos, si usted, imagínese si usted fuera estudiante o seguidor de Juan el Bautista, sabiendo que él es un fiel siervo del Señor, incluso es en muchos aspectos el último apóstol del Antiguo Testamento, que usted sabe de que viene del Señor, ha sido enviado de parte de Dios. Y luego usted le escucha hablar de esa manera tan clara y contundente acerca de Jesús, que Él era el Cordero de Dios. Si usted fuera sido estudiante de Juan, entonces discípulo, naturalmente esto le despertaría el deseo de querer escuchar usted mismo directamente de Jesús. El testimonio que Juan da entonces acerca de Jesús tiene un gran peso. Y esto era importante, era especial por lo que afirma. ¿Qué era lo que estaba afirmando entonces Juan? Nuevamente, estaba afirmando que Jesús de Nazaret es el Cristo que habría de venir. Y esto es lo que capta entonces la atención de los dos discípulos. El resultado de que ahora quieren escuchar y quieren seguir, no solo quieren escuchar a Jesús, quieren seguirle. El versículo 37 nos dice que eso hacen, siguen a Cristo. Comenzaron a seguir a Él, a Jesús. Ahora hemos estado hablando hasta ahorita de los discípulos de Juan, dando por sentado que el significado de la palabra discípulo. Pero para no dar esto por sentado y para refrescar nuestra memoria, vale la pena recordar lo que significaba el ser un discípulo en la era del Nuevo Testamento. Aquí permítame citar una definición. Y cito, en el mundo griego la palabra discípulo normalmente se refería a un adherente, alguien que se apegaba a un maestro, a un maestro en particular, o a una escuela religiosa o filosófica. La tarea de un discípulo era esta: aprender, estudiar y transmitir los dichos de la enseñanza del maestro. Y en el judaísmo rabínico,
en específico, el término discípulo se refería a alguien que estaba dedicado a las interpretaciones de la Escritura y la tradición religiosa que le había enseñado el maestro o rabino. Fin de la cita. De manera que cuando entonces los discípulos de Juan el Bautista escuchan a su maestro dar testimonio de Cristo como el Redentor de Israel, el Mesías esperado, deciden seguir a Jesús y lo hacen de modo en que un discípulo se acerca a un maestro con el propósito de indagar y aprender de él y confirmar por sí mismo que Jesús en efecto es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que el Bautista estaba afirmando también. Siguen a Jesús. Pero algo a notar acá, hermanos, es de que el hecho de que ellos comenzaran a seguir a Jesús no significa que en este momento estaba haciendo un llamado oficial por parte de Jesús para que formaran parte de sus 12 discípulos. No aún. No como ocurre después ahí en los otros evangelios, en Mateo 4, 18 o Marcos 1, 16 al 20. Sino que ellos seguían a Jesús como discípulos, con la intención de conocerle o querer aprender acerca de él. Dato interesante es de que Jesús, al verle que le seguían, les hace una pregunta. Les dice, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Como lo dice en el versículo 38. ¿Qué buscáis? Y al principio pareciera que la pregunta no tiene mucho significado, es que sea posiblemente insignificante, o quizás a alguno nos pueda parecer un poco chistosa, ¿no? Como cuando usted ve a alguien que le sigue, le dice, ¿qué busca? ¿No? ¿Qué se le perdió? Pero pareciera ser que pudiera ser insignificante, pero no es esto lo que está ocurriendo acá, sino que la pregunta que Jesús hace es más seria. Va dirigida a sus corazones. El punto es, está tratando de decir con las preguntas, ¿qué es lo que estaba tratando, qué era lo que desean ellos obtener de Cristo? ¿Qué es lo que estaban ellos tratando de buscar, de averiguar, de aprender exactamente de Jesús? ¿Quieren ellos conocerle como otro rabino más o como el Cristo realmente que habría de venir? Esa es la verdadera pregunta que Jesús estaba planteando entonces. ¿Qué buscáis? Y ellos responden a la pregunta de Jesús con otra pregunta, ¿no es cierto? Ahí en el pasaje, al final del versículo 38 lo vemos. Como que no saben qué decir, dicen, Rabí, ¿dónde moras? Es decir, literalmente, ¿dónde vives? Realmente parece que la pregunta les toma por sorpresa y sin saber exactamente qué responder, les dice entonces, lo único que atinan a decir es, ¿dónde estás viviendo? Ahora, para ser también honestos, lo más probable es de que con esa respuesta o la pregunta que ellos le hacen a Jesús, lo más probable es que sus intenciones también al hacerlo es de que no saber simplemente dónde Él mora, sino que desean quizás pasar tiempo con Él. Tal vez quizás pudiéramos pensar de que querían pasar a estar a solas con Jesús para poder preguntarle más sobre lo que el Juan el Bautista acaba de declarar, de que Él es el Cordero de Dios. El texto no lo dice explícitamente, pero podemos muy probable asumir ello, dadas las circunstancias. Y entonces nuestro Señor Jesús le responde a la pregunta que ellos hacen, que le han hecho, y lo hace de una manera simple pero imperativa. Les dice ahí, venid y ved. Venid y ved. En otras palabras, Cristo les invita a que vengan a Él y vean por ellos mismos dónde es que Él mora. Esta misma expresión la veremos más adelante en el versículo 46, cuando Felipe le dice a Natanael que han encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret. Natanael le responde escépticamente, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y la respuesta que Felipe le da es directa, pero sencilla, le vuelve a decir lo mismo que Jesús le está diciendo acá. Ven y ve. Ven y ve. Es decir, ve y compruébalo tú mismo. Y con esta expresión, venid y ved, no pude evitar pensar en un tema central que se anticipa y que se desarrollará incluso más adelante en el Evangelio, el tema de venir a Cristo para salvación, como por ejemplo ahí en el capítulo 6, versículo 35 al 40,
vemos que quienes vienen a Cristo, Él no los rechaza, sino que les da vida eterna. Pero el punto acá entonces de que Jesús les dice a los discípulos de Juan el Bautista es de que vengan y vean por ellos mismos en respuesta a la pregunta que le hicieron. Y no se nos dice más. Únicamente que vean donde Él mora. Y el texto dice que ellos fueron y vieron donde moraba y se quedaron con Él aquel día porque era como la hora 10:00. Pasaron entonces tiempo con Jesús y escucharon lo que Él tenía que decir. Y entonces, hermanos, lo que hemos visto hasta ahorita es el testimonio de Juan el Bautista acerca de Cristo, como el cual fue escuchado por los 2 discípulos de él y la manera en la que ellos entonces responden. Y en esto encontramos entonces un claro ejemplo de la evangelización y discipulado del cual nosotros tendremos mucho de qué aprender. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué decimos ello? ¿Qué pudiéramos aprender de ello? Bueno, porque el testimonio, hermanos, que da Juan, el testimonio de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es precisamente el mensaje central en nuestra evangelización y lo que debiera ser central en nuestra evangelización. ¿Cierto? Eso es lo que hemos estado viendo precisamente en todos los versículos anteriores. El llamado a la evangelización es apuntar al pecador, a todo hombre que no conoce, que está sin Cristo, y apuntarle a Cristo. Llamarles que vengan a Él y que conozcan a Cristo ellos mismos y que ellos mismos le vean y le conozcan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que vemos en el testimonio de Juan el Bautista es de que fue esto lo que Dios incluso utilizó para traer a Andrés y a Juan a Jesús y que llegaran a ser sus discípulos. Pero yendo de regreso aquí a nuestro texto entonces, ahora vemos lo que ocurre después. Andrés, habiendo oído a Jesús y habiéndole seguido, ¿qué es lo que hace? Va y comparte lo que ha encontrado, lo que ha aprendido, lo que ha visto en Jesús y lo comparte con su hermano Simón Pedro. Y en esto, hermanos, también encontramos un ejemplo valioso, por eso lo hemos estado diciendo. Un ejemplo valioso del discipulado. Andrés no se queda con lo que ha recibido, lo comparte, él quiere que su hermano también conozca a Jesús, que le vea que es el Cristo que habría de venir. Y eso es lo que vemos ahí en los versículos 40 y 41, donde finalmente se nos dice los nombres de ellos, al menos de uno de los discípulos de los que se ha estado hablando hasta ahorita, y que se trataba de Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y vemos acá entonces el ejemplo discipulado. Vemos cómo él comparte lo que aprendió. Andrés escuchó el testimonio de Cristo, le siguió, quiso conocer de Cristo, siguió a Cristo y luego lo comparte, lo pasa. Versículos ahí 40 y 41, quiero que lo lea conmigo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El Cristo. El mensaje que comparte Andrés es ese entonces. Hemos hallado al Mesías, el Cristo. Y dice el versículo que le trajo a Jesús. ¿Qué es lo que está pasando ahora acá? Andrés está ahora haciendo lo mismo que Juan el Bautista, apuntando a Jesús como el Cristo que habría de venir, y trajo él mismo a su hermano, a Jesús. Eso es un ejemplo entonces, hermanos. Nos da un ejemplo de la evangelización bíblica. ¿Por qué? Porque Cristo es exaltado.
La evangelización es bíblica porque comienza con la evangelización que apunta a Cristo como el que quita el pecado del mundo y que busca tratar de llevar al pecador y que el pecador vea y conozca a Jesús por ellos mismos, como Cristo llevó a los discípulos a llevar por sí mismo y como también Felipe lo hará con Natanael ahí en el versículo 46. Pero no solo esto, sino que como vemos también un ejemplo de discipulado bíblico y efectivo acá. ¿Por qué? Porque vemos un ejemplo del patrón que se lleva a cabo acá. Es de que uno que escucha de Cristo aprende y luego testifica. ¿Y con quiénes lo hacen? Con quienes están cerca de Él. En relaciones cercanas, con quienes no solo tenemos, y se debe de hacer con quienes tienen amistad, lazos que le vinculan. Andrés lo hace con quien tiene confianza, con quien ama, con quien ha recibido, a quien ha recibido amor y también le demuestra. También nosotros debemos hacer lo mismo entonces. Pero acá vemos cómo es el patrón que se ha sido, lo que vemos en Andrés. Un discípulo haciendo a otro, compartiendo lo que Cristo, lo que ha aprendido de el testimonio de Cristo y lo que ha recibido por gracia. Lo mismo entonces usted, hermano, debe de hacer. Usted comparte el evangelio con sus vecinos, con sus hijos, con sus padres, con sus primos, con sus amigos, con todo aquel en el cual usted conozca y le da el testimonio acerca de Cristo. Y ora para que el Señor le pueda dar oportunidades para que las personas cuando den testimonio acerca de Cristo puedan ver a Cristo como el único medio en el cual ellos pueden lidiar con su pecado. Es la única forma, la única esperanza que tiene el pecador en el momento en el que el pecador vaya a tomar su último respiro y se dé su primero, que pueda entonces poder ver a Cristo y no el juicio eterno. Ore para que Dios use su testimonio de Cristo y obre en los corazones de quienes le rodean. Confíe en la soberana voluntad de Dios, quien sabe perfectamente es quién vendrá a salvación. Confíe en el Señor y obre y sobre esa confianza del Evangelio. No trate de darlo, azucararlo, de hacerlo sonar bonito. Claro, no tiene que ser rudo, tiene que dar la verdad en amor, pero confíe en el Señor y hágalo. Lo que usted debe hacer entonces es hacer ello, testificar a Cristo, llevar a otros a conocer a Cristo por sí mismo como el único en el que hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí en el versículo 42 entonces, incluso esta es la verdad, pensando en la soberanía de Dios, en la salvación, esta es la verdad gloriosa que vemos en el pasaje. Y vemos aún incluso su omnisciencia, destellos de su omnisciencia aquí en el pasaje. En el hecho de que Él sabe todas las cosas, Dios sabe todas las cosas y lo podemos ver aún en Cristo, Cristo lo demuestra. Lo demuestra en su trato con Pedro, ahí en el versículo 42. Cristo, siendo Dios encarnado, conoce el principio y el fin de todas las cosas, y esto se demuestra al mirar a Pedro, a Simón, hermano Andrés, ¿y qué es lo que hace? Le cambia el nombre. Le cambia el nombre. ¿Y cómo le pone? Le pone Pedro, que significa piedra. Y con esto, como bien dice MacArthur en su comentario en ese texto, Jesús estaba prediciendo cómo sería llamado Pedro y estableciendo cómo habría de transformar su carácter y usarlo en relación con la fundación de la iglesia. Fin de la cita. Versículo 42 es lo que dice. Y trajo Jesús, y mirando Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Dios es soberano entonces en la salvación y debe usted de confiar en ello. Debemos de confiar en Él y compartir el Evangelio como debemos de hacerlo. Pero ya entonces, para ir viendo acá en el versículo 42, el apóstol Juan concluye el relato del testimonio de Juan el Bautista, dando
el testimonio ahí de Andrés y cómo también comparte, va a llamar a Pedro. Pero luego, a partir de los versículos 43 al 51, el énfasis del pasaje se enfoca directamente en el ministerio de Jesús y en las personas con quien Él trata o empieza a tratar personalmente. Y eso lo vemos ahí en el versículo 43, cuando leemos: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. ¿Qué es lo que vemos pasa ahora aquí en el texto? Ahora Cristo empieza a tomar la iniciativa. Hasta ahora entonces, hasta este punto, Juan el Bautista ha dado testimonio fiel. Juan el Bautista es el que ha dado testimonio fiel que apunta a Jesús como el Cordero de Dios, como el Mesías prometido. Pero ahora comenzamos a ver el testimonio que las obras y las palabras de Jesús mismo y lo que éstas dan, cómo éstas dan testimonio de su identidad y de su divinidad. Lo vimos ya con el cambio del nombre de Simón a Pedro y una muestra de su conocimiento sobrenatural y su autoridad transformadora en la salvación. Y lo veremos aún más con mayor claridad en su trato con Natanael, el trato de Jesús con Natanael. Y no solo ello, nuevamente, su trato con Natanael confirmará el testimonio acerca de Cristo. Todo esto apunta a que Jesús Nazaret es el Cristo que habría de venir. Y de que no solo esto, no solo es Dios en carne, sino que es el Logos, Dios mismo en medio de ellos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto entonces de nuestro mensaje, el testimonio de Felipe y Natanael. Y aquí, hermanos, en este pasaje entonces también vamos a ver, lo que veremos es un claro ejemplo de que, un ejemplo de cómo entonces él debe de responder el pecador al escuchar el testimonio bíblico acerca de Cristo. ¿Cómo es de que alguien que escucha acerca de Jesús debe de responder a Él? Y quiero que lo observemos en 3 encuentros claves ahí que vemos en el restante de los versículos 43 al 51. El encuentro entre Jesús y Felipe, verso 43. El encuentro entre Felipe y Natanael, versículos 43 al 46. Y el encuentro entre Natanael y Jesús, versículos 47 al 51. Comencemos entonces con el primer encuentro entre Jesús y Felipe. En el versículo 43 vemos que es Jesús mismo entonces quien llama a Felipe. Y lo que vemos ahí le da una orden clara. ¿Qué es lo que le dice en la orden? Le dice esto: sígueme, sígueme. Ahí en el versículo 43, sígueme. Esta no es simplemente una invitación opcional, sino un mandato que le está dando. Un mandato a que le siga, que sea ahora su discípulo, a caminar, a ir a aprender de él. Inmediatamente esto, entonces, hermano, nos recuerda de algo. Que el llamado que Jesús le hace a Felipe a seguirle no es algo exclusivo para que se dio en aquel momento, ni para unas cuantas personas, o ni simplemente solo para Felipe. Es un llamado que sigue disponible para todo pecador que escuche la voz del buen pastor. No es una sugerencia amable, es un mandato. Ven. Lo mismo que se le hace a todo pecador, que atienda al llamado a venir a Cristo y hacerlo sin demora. Así como Felipe respondió también de la manera pronta al llamado de Jesús y le siguió. De la misma manera entonces, cada uno de ustedes también es llamado a obedecer y a seguir a Cristo. Y de hacerlo con prontitud. Si hoy escuchas su voz, desde ese momento no hay excusa. Dos opciones es una: obedecer en arrepentimiento de sus pecados y seguirle, o simplemente la otra es no hacerlo.
Pero yendo de nuestro pasaje aquí de regreso, entonces, vemos que Felipe no se queda con ese encuentro personal con Jesús, sino que pronto, después de que él empieza a seguir a Jesús, ¿qué es lo que hace Felipe? Ve y llama a otros a Cristo. ¿Y a quién llama Felipe? Lo hace con Natanael. El versículo 45 nos dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas. Con esto simplemente está diciendo de que Cristo es el Mesías de que se había escrito en todo el Antiguo Testamento, y que este era entonces Jesús, el hijo de José de Nazaret. A lo que Natanael entonces le responde a Felipe en el versículo 46: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Obviamente aquí su pregunta sugiere que quizás pudo haber algún desprecio quizás hacia Nazaret. Algunos comentaristas sugieren que, y cito, que la pregunta de Natanael probablemente no significa que Nazaret tenía mala fama, sino que era un pueblo remoto y de poca importancia. Pero también es posible que la pregunta esté reflejando algo de rivalidad entre Caná, hogar de Natanael, y Nazaret, un pueblo cercano. Fin de la cita. No sabemos con toda seguridad. Lo que sí sabemos es de que Natanael no creía que el Mesías pudiese salir de Nazaret. A lo que Felipe responde entonces, ¿y qué es lo que le dice? Ven y ve. Ven y ve. Es decir, ven y velo por tú mismo. Ven y conoce a Jesús, el Mesías, por ti mismo. E implica que venga y que al ver, él crea. Que Natanael crea en Jesús como el que habría de venir. El único en el que hay salvación y no en otro más. Y Felipe entonces lleva a Natanael a Jesús. En el versículo 47 vemos que Jesús observa a Natanael acercándose, y escucha esto, aquí ocurre algo impresionante entonces. Cuando Jesús ve que se acerca a Natanael, y sabiendo Jesús, conociendo lo que hay en el corazón del ser humano, conociendo lo que habría en el corazón de Natanael, le dice esto. Cuando Jesús ve a Natanael venir a él, dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y con esta frase Jesús no solo está reconociendo la descendencia de Natanael como israelita, sino también su carácter delante de Dios. Como lo señala un comentarista, Cristo aquí, y cito, se refiere no solo a su descendencia física de Natanael, sino a su integridad moral y su apertura a la revelación de Dios. Era alguien que también buscaba del Señor. Tras esta declaración, Natanael responde en el versículo 48, le responde a Jesús: ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Jesús responde de una manera que revela nuevamente su carácter divino y su conocimiento sobrenatural, diciéndole: antes que Felipe te llamara Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Te vi. Hermanos, esto causó un profundo impacto en Natanael. El texto no nos revela qué ocurrió mientras Natanael estaba debajo de la higuera, pero por su respuesta a Jesús, comprendemos que reconoció Natanael que se trataba de algo que solo Dios podía saber y que Jesús ahora estaba aludiendo a ello. Hermanos, eso es importante aquí notar ello. ¿Por qué? Natanael tuvo un encuentro con la humanidad de Cristo, sí, pero también con su divinidad a la misma vez. Recuerda que esto es lo que los teólogos se refieren como la kenosis, de que Cristo siendo verdaderamente hombre, era verdaderamente Dios también.
Esto nadie había experimentado, alguien jamás. A veces lo leemos muy tan rápido, ¿no es cierto? Pero esto es un evento que no ha ocurrido. El hecho de que Cristo estuviera haciendo algo como ello era único. Y Natanael estaba experimentando algo. Ver el misterio estar frente al misterio de la humanidad de Cristo y luego en un acto ver lo divino. ¿Sabe que la gente se asombra cuando magos hacen un acto de magia, ¿verdad? Y les pueden engañar con trucos que hacen. Y con esos trucos la persona que ve el acto de magia se queda anonadado ante lo asombrosos, ¿sí? del acto de magia, y la reacción que ellos hacen ante ese acto de magia es asombroso, es de asombro. ¡Wow! ¿Cuánto más, hermanos? Si un acto de magia causa asombro en algo tan pagano y en un acto de engaño como de magia, ahora imagínense la realidad del Cristo encarnado mostrando su omnisciencia, un evento mucho más maravilloso y verdadero que cualquier ilusión o truco humano. El versículo 49 nos dice que Natanael responde ante ello. Cuando Cristo le dice antes de que yo te vi, le dice, lo único que sale en respuesta de Natanael es Rabí. Y con esta declaración sabemos que Natanael entonces está reconociendo a Jesús, sí, como maestro, claro, pero más que ello, como el Mesías, dándole títulos que son significativos en el resto. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En otras palabras, estaba Natanael diciendo, Jesús, tú eres el Cristo que habría de venir. Ahora ve lo que Felipe le había compartido. Y con esos dos títulos que da Natanael a Jesús, le atribuye a Jesús, viene aquí por lo menos a completar un listado breve de títulos que se han sido mencionados acerca de Cristo desde que Juan el apóstol inició aquí en el capítulo 1 a hablar de Cristo en su evangelio. Si usted ha estado prestando atención o siguiendo ahí detenidamente, habrá notado que Jesús de Nazaret ha sido identificado como, en el versículo 1, como el Logos, como Dios, versículo 1 y 18, como la vida, en versículo 4, como la luz, versículo 5, 8 y 9, el unigénito Hijo, versículo 34, el Cordero de Dios, versículo 34 y 49, el Hijo de Dios, versículo 34 y 49, Rabí, Maestro, versículos 38 y 49, Mesías, versículo 41, el Rey de Israel, versículo 49, como acaba de decir Natanael, finalmente el Hijo del Hombre, título con que el Cristo mismo se refiere a sí mismo él en el versículo 51. Todos estos títulos mostrando que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías que habría de venir, el Dios encarnado, el Cordero de Dios que quita el pecado, el único medio por el cual el pecador puede ser salvo. Este es el mensaje entonces que el pecador debe de recibir y responder en fe en Jesucristo. Este es ver a Jesús, conocerle por lo que Él es. Para ir terminando ahí en el versículo 50, vemos que Cristo le responde a Natanael, entonces, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? En otras palabras, esa es la razón por la que tú creíste, por la que crees, Natanael. Y le termina diciendo Jesús a Natanael, como también a Felipe, a los que pudiesen estar con ellos, de cierto os digo, les digo a ustedes, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso es una referencia a Génesis 28, en donde Jacob, mientras se dirige a Harán, le entra la noche y tiene un sueño en donde ve la escalera apoyada en tierra, y dice el versículo 2, ahí Génesis 28, que aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y con ellos recordándole. Entonces, cuando Jesús hace esta referencia, les está recordando de la intervención, más bien
Ahí en Génesis 28, Dios le recuerda de su intervención a Jacob al mostrarle en ese sueño. Y que Dios cumpliría sus promesas previamente dichas a sus padres. Y al final ahí de Génesis 28, 16, Jacob termina diciendo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y ahora entonces, cuando Cristo cita pasaje similar, es importante. Como MacArthur lo dice en su comentario en este versículo, el punto de Jesús a Natanael era que así como Jacob experimentó una revelación sobrenatural o enviada por Dios, Natanael y los otros discípulos experimentarían una comunicación, algo sobrenatural también en Cristo. Cristo viene a ser la escalera que conecta, si usted lo puede ver así, el tierra con el cielo. Cristo es quien hay salvación. Para terminar entonces, si alguno de ustedes, amigo o amiga, que aún no conoce de Cristo, este es el mensaje que hemos dicho hasta ahorita. Si no ha reconocido a Cristo como el único medio para el perdón de pecados, el único medio para ser declarados justos, absuelto de pecado ante Dios, si hoy escucha usted su voz y entiende el llamado al arrepentimiento de sus pecados, deposite su fe en Cristo. Deposite su fe y su confianza en Cristo, en la obra redentora de Cristo, como el único medio para el perdón de pecados y salvación. ¿Y qué más podemos decir? No lo rechace. No lo rechace. No lo rechace. Oremos. Señor, gracias. En Cristo tenemos perdón de pecados. Ayúdanos a dar testimonio de ello y seas tú exaltado. Gracias, Señor. Amén.